este video voy a hablar rápidamente de algunas claves del día sobre la geopolítica, sobre la economía y las finanzas, porque estamos asistiendo a muchos cambios que van a impactar o están impactando nuestro bolsillo como consumidor, como persona, y hace falta que todo el mundo sepa de qué se trata específicamente. Sabemos desde ayer que el Estado de Israel se está preparando para un ataque del Irán, pero ahora no se sabe si este ataque vendrá por parte del Estado iraní o por el Hezbollah, pero de momento los Estados Unidos están preparándose porque no se sabe lo que puede pasar en algún momento. Y hay que decir que el Estado americano ha pedido a su gente en esa región de moverse con mucho cuidado, ¿vale? Por lo tanto, creo que como persona, como inversor, como ciudadano del mundo, es importante tener en cuenta esto porque, por ejemplo, yo siendo una persona interesada en invertir, puedo ver que estas cosas impactan de manera negativa en lo que se puede hacer en los negocios, ¿vale? Y hay que decir que Lufthansa, la compañía de transporte aéreo, ha cancelado también muchos vuelos hacia Irán porque hay un riesgo de atentado, ¿vale? Y como digo, no se sabe por dónde empezará esto, pero como sabemos, hace un par de semanas Israel hizo bombardeo en la embajada de Irán en Siria, y eso hasta ahora no hemos tenido una respuesta, y a ver cómo están pasando las cosas, seguramente que Irán responderá de alguna forma, y por eso el mundo está en máxima alerta porque no se sabe lo que va a pasar. Y hablando de ese conflicto específicamente, yo quiero enseñarte este libro de política exterior, que es un libro maravilloso donde vas a aprender muchas cosas interesantes sobre la guerra que estamos viviendo en ese momento en Ucrania, en Gaza y en el Medio Oriente, ¿vale? Es un número que ha salido, el número 217, que específicamente me llamó la atención. Lo compré porque yo primero soy una persona que ha trabajado en el ámbito de las relaciones internacionales y de la diplomacia. Por lo tanto, es importante entender cuáles son los motivos de esa guerra. Y este número de política exterior da muchas claves y recursos que te pueden ayudar a entender el conflicto en Ucrania, en Gaza, y cuáles son las consecuencias de lo que está pasando, ¿vale? Así que en cualquier parte donde se vende periódico lo puedes comprar, yo te lo recomiendo. Es muy importante, de Ucrania a Gaza, porque hay muchas claves interesantes. Por eso lo compré y lo quería recomendar para la gente interesada en entender muy bien qué es lo que está pasando en Ucrania o en Gaza, ¿vale? Y como decía, que Lufthansa ha cancelado muchos vuelos hacia Irán porque temen riesgo de atentado. Como he dicho, no sabemos lo que va a pasar, pero hay muchas compañías de vuelo que ya también están cancelando sus vuelos en esa región. Por lo tanto, es importante que tengamos esto hoy como noticia clave del día. Y para poder acabar este número, me gustaría comentar algo, que el otro día hay una influencer, digamos, o un emprendedor español que hizo un video que lo voy a volver a colgar, hablando de que él buscaba sponsor para su podcast, ¿vale? Y que le resultaba difícil encontrar sponsor para poder seguir adelante con su podcast. Y yo, viendo ese video, pensé que en realidad esta persona es una persona que sigue muchas personas, y la realidad es que no todo el mundo tiene la posibilidad de tener un sponsor para su podcast. Por lo tanto, hay muchas personas que quieren emprender un proyecto, hay muchas personas que tienen sueños y se van a sentir limitados porque han escuchado a Pedro decir que yo no sé cómo voy a avanzar con mi podcast porque no tengo el sponsor, porque San Miguel se va y me está resultando difícil porque yo soy una persona con mis valores y no puedo hacer ciertas cosas. Así que yo le admiro mucho a Pedro, pero en este punto que quería decir que yo creo que es un discurso
que no está bien para los jóvenes emprendedores, para la persona que también quieren lanzarse en emprender algo, en crear contenido, en vender un producto o un servicio. Lo que hay que hacer aquí es incentivar a la gente a que inviertan en recursos que les permite vender su producto o servicio o su podcast sin necesidad de tener patrocinadores, ¿vale? Esto es clave, y para poder hacerlo es imprescindible que la gente aprenda cómo vender, cómo escribir para vender, cómo crear páginas de ventas que convierten, que transformen desconocidos en clientes, y esto lo puedes hacer sin necesidad de patrocinadores, ¿vale? Así que si necesitas recursos para poder hacer eso, específicamente en el enlace de recursos en ese video te vas a encontrar muchos recursos que te pueden ayudar a poder hacer eso. Y para poder ayudarte en ese sentido, quiero enseñarte dos libros que puedes leer para poder empezar a desarrollar tu negocio, que son este libro, Traffic Secret. Es un libro que debería tener todo empresario, todo emprendedor, toda empresa, porque te aprende cómo atraer tu cliente, cómo transformar desconocidos en clientes y que te compren. Y el segundo es .com Secret, que te aprende los fundamentos del marketing, ¿vale? Así que no tienes que pensar que para poder vender tu producto o un servicio necesitas un patrocinador, pero con estos dos libros puedes desarrollar tu negocio, puedes vender, y lo más importante no es leer el libro, es que lo leas y que implementes la información que venga en el libro. Y cuanto más vas a aplicar la información, vas a encontrar fórmulas que funcionen y vas a guardarlas como tus fórmulas secretas. Pero no tenemos que estar esperando patrocinadores para poder desarrollar nuestro proyecto de emprendimiento. Muchísimas gracias por ver ese video. Déjame un comentario en ese video, suscríbete y nos vemos.